Un saludo fraternal a todos mis hermanas y hermanos, y que la fe, la esperanza y el amor siempre esté en cada uno de nosotros. Daré comienzo a este servicio y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a orar, porque es importante la oración. El clamor a Dios siempre para uno le favorece, porque Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, de sus hijos. Voy a orar por este servicio para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Eterno Dios y Padre Celestial, delante de su presencia, Padre mío, me presento tal como soy. Señor, siempre bajo una necesidad de una limpieza de cuerpo, alma y espíritu, para poder estar pleno a lo suyo, porque lo suyo es santo, santo. Oh Señor, recíbame a misericordia y úseme como instrumento en sus manos, para poder hablar de su palabra. Su palabra es lo más importante, Señor. Siempre está el consejo oportuno, la doctrina, la enseñanza, la corrección a través de su palabra. Permita que esta palabra sea de salud, de vida para mi vida y para todos los que puedan escuchar. Reciba, Señor, mi clamor, pidiendo ese desarrollo, esa gracia, esa inspiración que viene del cielo. Úseme como instrumento en sus manos para su gloria. Se lo ruego, Padre, por amor se lo pido, por Jesús, mi Salvador. Amén. Gloria al Señor. La lectura de la palabra de Dios que el Señor me ha dado para compartir se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Del versículo 1 al 7. Ahí está la lectura de la palabra del Señor. Voy a dar lectura a la palabra y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirá al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Gloria al Señor. Para mí es una bendición, es una honra hablar de la palabra del Señor. Y yo le ruego que mi Dios me dé de su gracia esa inspiración que viene del cielo, que es tan indispensable
en el vaso que el Señor ocupe. Porque de la única manera que la palabra pueda llegar al corazón, a la mente de cada uno de los que escuchan. Y nosotros estamos llamados siempre a tener el oído presto para recibir el consejo de su palabra. En el nombre del Señor. Me voy como preámbulo a remontarme un poco conforme a la palabra que hemos leído. El pueblo de Israel, por mucho tiempo, estuvo administrado y a cargo del profeta Samuel. Un hombre de Dios que Dios desde su vientre de su madre ya Dios lo tenía escogido para ser un gran hombre de Dios y profeta. Y Dios lo usó un periodo, un tiempo, para poder dirigir al pueblo de Israel. Aquí, en este pasaje bíblico, como preámbulo, antes de entrar al mensaje de la palabra del Señor, encontramos que, más que seguro, como Dios era con él, el pueblo andaba en una corrección. El problema estuvo, al leer la escritura de los pasajes 14, 15 de Primera de Samuel, encontramos que Samuel llegó a una edad avanzada. La palabra de Dios dice que su vejez ya no tenía la fuerza para poder 100% estar pleno, para poder juzgar inclusive al pueblo de Israel. La palabra de Dios habla y dice que dos de sus hijos, él sintió de nombrarlos como jueces, para que le ayudaran a administrar la obra del pueblo de Israel, para juzgar. Tal vez al principio estuvo bien, pero el problema es que los ancianos del pueblo de Israel, que eran hombres de respeto, se dieron cuenta que los hijos, lamentablemente, de Samuel no andaban bien. No andaban bien. No andaban en los caminos de su padre Samuel, que era un verdadero hombre de Dios. Y fueron los ancianos a hablar con Samuel y le dijeron: Samuel, tus hijos no están bien. Su comportamiento no está bien ante los ojos de Dios. Por lo cual, necesitamos que tú pongas un rey en el pueblo de Israel. Tal vez a Samuel le dolió su corazón que sus hijos fueron desechados para ayudar en la obra del Señor. La palabra de Dios habla, dice que Samuel oró a Jehová, oró a Dios. Y Dios le contestó y le dijo: escucha al pueblo, escúchalo, dale una respuesta positiva al pueblo. Y para poder consolar a Samuel, Dios mismo le dijo: porque no te han desechado a ti, sino a mí me desecharon. Dios mismo. En aquel tiempo, hermano, Dios mismo era el guiador del pueblo de Israel en forma invisible. Y Samuel era el profeta que administraba al pueblo de Israel en forma visible. Veímos en la palabra de Dios que Samuel y Dios tenían un contacto muy directo. Gloria al Señor. Qué importante, qué cosa más preciosa, qué cosa más linda. Cuando el hombre tiene un pleno contacto con Dios. Porque el Espíritu de Dios se siente, y que es lindo cuando se siente el Espíritu de Dios en el hombre. Gloria al Señor. Bien. Obedeció Samuel a Dios y puso a Saúl para ungirlo como rey. Las cosas siempre al principio andan bien cuando el hombre se sujete y obedece a Dios en forma real. Aquí escuchamos la palabra de Dios, hermano, que a Samuel le dolió mucho. Le dolió mucho. Inclusive ya
Saúl, siendo ya rey, ya tenía Dios contacto porque el Espíritu de Dios ya estaba en Saúl, porque Dios lo había ungido por medio del profeta Samuel, lo ungió para ser rey. La palabra de Dios habla y dice que Dios en una oportunidad le dio una orden a Saúl. Le dijo, ve a la tierra de Amalek. Y fue una orden de Dios, hermano. Ahí podemos comprobar que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios nos cubra con su sangre. Y Dios nos libre. Que solamente prevalezca el amor de Dios en nosotros. En aquel tiempo Dios le dio una orden a Saúl. Le dijo, anda a la tierra de Amalek y destruye todo, que no quede nada. Ningún ser vivo, ni humano, ni niño, ni animales. Muchos juzgarán a Dios. Pero Dios es Dios. La palabra de Dios habla que Saúl obedeció a media. En el caminar del Evangelio no se puede obedecer a media. Trajo de vuelta, destruyó, claro que destruyó el pueblo, destruyó los animales que a él no le gustaban tal vez. Y de regreso, ya terminada la jornada que Dios le había encomendado, dice que se trajo los mejores animales y los mejores elementos que habían en la tierra de Amalek. Hermano, y a la vez cometió el error grave, se trajo al rey para que se viniera con él. Y la orden era que tenía que terminar con todo. La palabra de Dios habla y dice que a Dios le desagradó de una manera tremenda. Dios, hermano, es celoso. Cuando Dios ordena, hay que obedecer. No queda otra. Y se dio cuenta. Y le dijo al profeta Samuel, le dijo, sale al camino a buscar a Saúl. La palabra de Dios habla y dice que mientras se acercaba a Samuel a Esaú, sintió de lejos bramido de animales, de vaca, de camello, y así de otros animales. Y Samuel ya sabía lo que Dios le había ordenado a Saúl. Cuando se encontraron, Samuel le dijo, ¿qué es lo que siento? Siento bramido de animales. Sí, traje lo mejor para sacrificio, para hacer holocausto a Jehová Dios. Y el profeta Samuel le dijo, pero Dios no te dio una orden que tenías que terminar con todo. Y ya Dios le había dicho a Samuel, yo lo deseché. Samuel, como tenía un corazón, como un buen cristiano, como un buen hombre de Dios, le dolió en su alma, le dolió. Y la palabra de Dios habla, ahora echamos al tema, cuando dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Mis hermanos, a la luz de la palabra, no hay cosa más grave, no obedecer a Dios. Dios nos libre. Por cierto que la misericordia siempre está en pie para perdonar, si es verdad. Pero llega el momento cuando Dios decide, y de eso hay que tener cuidado. Eso. Lloró Samuel, porque había sido el instrumento como profeta para ungir a Saúl, el primer rey de Israel. Hermano, aquí escuchamos en la palabra de Dios que Dios lo desechó.
Vuelvo a repetir, no hay cosa más grave, terrible, cuando Dios desecha a un hombre. Dios lo desecha. Lo primero que se le va en el hombre en sí, el Espíritu de Dios, cuando Dios lo desecha. Dios lo cura con la virtud de su sangre. El Espíritu de Dios ya no estaba en Saúl. No estaba. Más adelante encontramos el pasaje bíblico, porque Dios le dio una orden a Samuel, cuando ya fue desechado Saúl, le dijo, anda a la casa de Isaí, y ahí le dijo, uno de sus hijos, ese será el futuro rey. Pero veamos, hermano, la misericordia de Dios, que Dios podría haber cortado de forma inmediata a Saúl cuando dijo Dios lo desechó. Él siguió reinando. Pero ya el Espíritu de Dios no estaba en él. Llegó a ser un hombre común y corriente, con autoridad, pero una autoridad humana. Y eso no sirve. Autoridad humana no sirve. Y el Espíritu de Dios se había retirado y entró en su mente en un instinto ya. Inclusive la palabra de Dios habla y dice que Samuel obedeció, fue a la casa de Isaí. Y todos sabemos a la luz de la palabra que Dios le dijo, anda a la casa y unge uno de sus hijos. Y esta bendición, todos sabemos que cayó sobre David. David, hermano, un joven muy temeroso, muy temeroso. Inclusive le iba a tocar música a Saúl cuando estaba en amargura, cuando estaba destruido, cuando no tenía paz. Fue el instrumento. Dios lo preparó de esa manera para conocer el palacio del rey. Porque Dios toma todos los medios. Gloria al Señor. Hermano, la palabra de Dios más adelante habla y dice que a Saúl le entró envidia, le entró rencor, ira. Lo único que quería matar y destruir a David. ¿Y por qué? Ya sabía que David era el ungido de Dios. Y como tenía en él rabia, ira, enojo, lo único que quería destruir, matar a David. Hermano, qué necesario, qué importante. Cuando Dios le da una bendición al hombre, tiene que saber cuidarla. Con temor, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Porque muchas veces la mente humana se desvía y quiere hacer las cosas a su gusto. Pero el Evangelio y la obra de Dios no es así. No es así. Hermano, Dios nos cura con su sangre. Que el Espíritu de Dios, que usted lo sienta en su ser. ¿Sabe cómo se siente? Cuando su mente siempre está preocupada de las cosas de Dios. Su corazón. Siempre vive en temor, en una buena voluntad, para poder agradar a Dios. Pero cuando él no se siente nada de eso, es terrible, hay que tener cuidado. El hombre cuando es desechado por Dios, es muy difícil, que a la voluntad de Dios, si lo levanta o no lo levanta. Porque muchas veces hay hombres que han orado a Dios, se han apartado de los caminos del Señor. Inclusive, Dios nos cura con su sangre, han blasfemado contra Dios. Eso queda a la voluntad de Dios. Que Dios lo recibe a misericordia. Y de eso debemos tener cuidado cada uno de nosotros. Nunca perder la visión, el contacto, la comunión verdadera con Dios. David experimentó, se dio cuenta que Saúl ya no estaba el Espíritu de Dios en él. Se dio cuenta. Y como tenía la experiencia de que cómo procede el hombre de Dios cuando el Espíritu de Dios no está en él, inclusive en el Salmo 51 hay un versículo que David clama de corazón y dice: oh Jehová,
no me eche de tu presencia, ni quite de mí tu Santo Espíritu. Era un clamor de corazón. Había una preocupación en él. Oh Jehová, no quite de mí tu Santo Espíritu. Él sabía, tenía la seguridad de que si el Espíritu de Dios no estaba en él, no iba a hacer nada. Y es la pura verdad. Si Dios, el Espíritu de Dios no está en el cristiano, en la cristiana, es un hombre vacío, piensa mal, procede mal, porque ya no está el Espíritu de Dios. Aleluya al Cordero. Hermano, Dios guarde para poder siempre estar presente, con un solo motivo de agradar a Dios. Hay un versículo bíblico, y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Habla y relata referente al hombre que le da la espalda a Dios y ya no quiere nada más con Dios. La palabra de Dios testifica y dice: el tal, ojalá que no me hubiese conocido nunca. Dios nos cubre con su sangre. Estamos en los caminos del Señor. Y cada día, sobre todo aún en estos tiempos, donde la maldad aflora, ya es terrible ver las noticias. Destrucción, dolor, muerte. No dan ni ganas de ver noticias. Pero la noticia, aleluya, Cordero, la noticia más importante es que el Señor ya viene a buscar a su pueblo. ¡Amén! Prepárese, mi hermano, que cada día díganle al Señor como dijo David: oh Jehová, no quite de mí tu Santo Espíritu. Ayúdame para estar siempre con un deseo de estar en comunión contigo. Hermano, el hombre sin Dios no es nada, nada. Es como una hoja que el viento se lo lleva. Pero un buen cristiano siempre está preocupado. De veras que necesito orar. Cada uno se conoce. ¿Está el Espíritu de Dios en mi vida? ¿O estoy vacío? ¿O no tengo nada? Tiempo atrás el Señor me dio un mensaje referente a las vírgenes. Es importante tener el aceite aquí en el corazón. El aceite quiere decir la unción del Espíritu de Dios. La unción. Que esté la unción en el corazón del Espíritu de Dios. Esperando aquel día que el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Estar preparados. Estar siempre en una comunión plena con el Señor. Hermano, cuídese. Lo que pasa en este mundo no lo envuelva, no lo entorpezca, no se turbe. Jesús más de una vez dijo: no se turbe vuestro corazón. Porque cuando se turba el corazón, el Espíritu de Dios se aparta, sale. Por eso es que es importante en la oración: Señor, ayúdame, dame fuerza, dame gracias. Quiero avanzar, quiero crecer en tus caminos. Quiero ser instrumento en tus manos, agradable, útil. Aleluya, Cordero. Cuando está ese pensamiento, ese propósito, es porque el Espíritu de Dios está en el cristiano. Pero cuando no hay nada, pero usted está llamado a tener el Espíritu de Dios en tu corazón. Este varón, lamentablemente, le dijo a Samuel, Dios: ya no llores más por él, yo ya lo deseché. Oye, qué terrible, hermano, qué terrible, cuando el hombre es desechado por Dios. No hay cosa más terrible, no hay. Que esté en nosotros solamente un buen deseo. Señor, siempre me acuerdo que cantaba un corito: Espíritu de Dios, mora en mi vida. Gloria al Señor. Vaya, es que importante que more el Espíritu de Dios.
Este varón, cuando Dios lo desechó, quería matar. Inclusive, lamentablemente, le dijo a Samuel que lo perdonara. Si usted lee bien la palabra, le dijo a Samuel que lo perdonara. No se humilló a Dios. Porque podría clamar, oh Dios mío, perdóname porque cometí este error. No clamó a Dios pidiendo perdón. Le dijo a Samuel, perdóname, le dijo. Hermano, Dios es que perdona. Dios es que perdona. Dios es que tiene misericordia. Aleluya. En Él habita todo poder, toda virtud, toda misericordia. A través de los tiempos, hermano, uno se ha dado cuenta que hombres que han sido quebrantados porque nunca se han humillado a las plantas de Dios. Y cada uno de nosotros, yo, conociéndome, muchas veces he llegado a las plantas del Señor y le digo, Señor, recíbeme a misericordia, recíbeme a misericordia, perdóname, he fallado, soy falto, soy torpe. Pero el hombre cuando es soberbio no tiene ese valor, no tiene ese valor. No hay cosa más linda, hermano, humillarse a las plantas del Señor. No hay cosa más linda que humillarse, pedir misericordia. Y el hombre que se somete, pide humildad, pide misericordia a Dios, Dios lo levanta, Dios lo levanta. Y uno lo siente, y sabe por qué lo siente, porque está el Espíritu de Dios en uno. Siente una paz, un regocijo, una tranquilidad. Y lo único que uno dice, Señor, te doy gracias, porque tu Espíritu está en mi vida. Gloria al Señor. Que Dios nos libre. Cuídese para que usted no sea desechado por Dios. Obedezca a Dios. Cuando Dios dé una orden, obedezca. Le guste o no le guste. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su palabra en mi vida, porque para mí es muy importante que no se vaya el Espíritu de Dios de mi vida. Una vez más, repito lo que dijo David, oh Jehová, no me eche de tu presencia, ni quite de mí tu Santo Espíritu. Ese sea el clamor siempre en usted, siempre humillado a las plantas del Señor, y vive Dios, que Dios lo haga levantarlo, en bendición, porque Dios es bendición. De distintas maneras, se manifiesta de muchas maneras Dios su bendición. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Hasta aquí me ha dado el Señor. Que Dios confirme esta palabra en su vida y en mi vida. ¿En qué? En ser un mejor cristiano. Para el Señor, en la honra y la gloria. Por siempre y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, muchas gracias. Voy a orar por el consejo de su palabra. Gloria al Señor, eterno Dios y Padre Celestial. Muchas gracias, porque usted siempre habla a tiempo. Señor, el consejo de su palabra siempre manifiesta su amor para poder cuidarnos, para poder, Padre mío, vivir una vida, Señor, no a nuestra manera, sino que a su manera. Obedecer. Gracias, Señor, porque estamos en este camino. Gracias porque un día se manifestó, nos llamó, nos escogió para entender estas cosas. El mundo no la entiende, ni tampoco le interesa, pero a mí me interesa mucho. Aleluya, porque conforme a la palabra de Dios dice, más vosotros estáis limpios por la palabra. Y yo creo a su palabra. Y permita, Padre mío, que cada uno de mis hermanos crea y tenga la bendición de que el Espíritu de Dios siempre esté en ellos. Para poder morar, gozando contigo, Señor, mientras estamos en esta vida, estamos bajo sus promesas. Y yo las creo, que un día alcanzaremos esa gloria eterna. Oh Señor, bendiga su palabra, confírmela en nuestras vidas, que su Espíritu esté y more en nosotros de forma permanente, hasta cuando usted venga a buscar a su pueblo.
Muchas gracias, confirme su palabra, te lo ruego, se lo suplico, por Jesús, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Me gusta la gloria a Dios. Con ánimo, con deseo, con gratitud a Dios. Bien, ahora hermanos vamos a orar por los enfermitos. Yo tengo la seguridad de que conforme a su palabra, Dios, su poder es ayer, hoy y por los siglos. Ponga tu manito donde tenga el malestar, el dolor, y conforme a tu fe, la palabra de Dios será hecho. Eterno Dios y Padre Celestial. Señor, por fe, Padre mío, levanto mis manos, para que la unción de su Espíritu Santo de sanidad llegue a cada uno de su pueblo, a cada uno de sus hijos. Aleluya. Señor, toque estos cuerpos donde está la enfermedad. Señor, hemos creído en su poder y le damos gracias porque en usted recibimos sanidad. Manifieste, Padre mío, Señor, esta sanidad en favor de su pueblo. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, sabiendo que para usted no hay nada imposible. Señor, esta unción de sanidad llega a cada uno de mis hermanos, los que están en los hogares, en los hospitales, en las clínicas, donde estén, su poder sea manifestado. Te lo ruego humildemente, Padre, por Jesús mi Salvador. Amén. Padre, muchas gracias por haberme dado este tiempo, Señor, tan importante, tan valioso, para poder hablar de su palabra. Que esta palabra fluya en bendición para su pueblo. Señor, le damos gracias porque usted siempre demuestra su amor. Señor, de distintas maneras, a través de distintos mensajes. Cada hombre de Dios sea revestido de su gracia, para que su palabra fluya en bendición, en renovación de cuerpo, alma y espíritu, agradándola a usted, sirviéndola a usted. Muchas gracias. Confirme su palabra, bendígala en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Ahora, Dios eterno, como siempre, necesitamos la bendición suya. Oh Señor, en este momento ruego en favor de su siervo, nuestro obispo, Daniel Rodríguez, junto a su esposa, nuestra pastora. Sea bendecido, guardado, con salud, con vida, y también la paz esté en cada uno de su familia. Bendiga a su pueblo, Señor, que no haya necesidad en su pueblo, al contrario, su pueblo alcance bendición, Señor, y que comprenda, Señor, que todo proviene de parte suya. Bendíganos cada día, Señor, con esa bendición que viene del cielo. Aleluya. Gracias. Bendíganos, te lo ruego, Padre, por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, mi amado. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga cada día con un buen propósito de servirle al Señor, porque ya queda poco tiempo para estar en este mundo. Que Dios los guarde. Amén.